Hablaremos esta noche aquí en Chivilcoy de hechizos contra el rey. La hechicería utilizada contra los príncipes y reyes. En los siglos XIV, XV y XVI abundaron los casos de hechicería, por ejemplo, entre los nobles ingleses. Ellos creían que no solamente merced a la intriga y a la conspiración, sino a fuerza de procedimientos mágicos podía uno sumar poder. No como ocurre ahora. Ahora, por suerte, hemos pasado esa etapa. Casi. Bueno, no lo sé. No lo sé, porque muchos han creído y siguen creyendo eso. Pero el caso es que en aquellos siglos los hechiceros estaban dispuestos, por una suma de dinero, a practicar magia letal. Un tipo te molestaba, le decías a los hechiceros, y los niatos le hacían ahí una cosa, un daño, un vudú, amado vudú. Podía decirse que cada casa noble tenía su hechicero, que llegado el caso servía para desbarrancar a otras casas enemigas. Los más osados hasta se atrevían a intentar hechizar al mismísimo rey, aun cuando sabían que la más mínima murmuración al respecto te llevaba directamente al cadalso. ¿Sí? El rango, quiero decir, no el juego infantil, sino el alto linaje, no era protección contra acusaciones de hechicería. Por más que vos fueras el duque de no sé qué, si te acusaban de haber contratado a un hechicero, ibas al cadalso. Te penaban por alta traición y te mataban por más duque que fueras. Citemos brevemente uno de los primeros casos famosos de hechicería contra los monarcas. Allá por el año 1400 se pretendió hechizar al rey Enrique V de Inglaterra. Los conjurados se propusieron volver loco al rey, accionando sobre sus ropas. Entonces, se afanaron unas armaduras del reinaldo y unas camisas, qué sé yo, y le pusieron esa ropa a unos locos que habían sido capturados para tal menester. Es decir, era necesario conseguir unos locos y vestirlos con la ropa de la persona que se deseaba enloquecer. Muy científico hasta aquí, ¿no? Pero no dio resultado. Entre los conjurados para enloquecer al rey Enrique V de Inglaterra estaba nada menos que la madrastra del rey, Juana de Navarra, que era la segunda esposa de Enrique IV de Lancaster, y también estaba el capellán del reino, John Randolph. Lo curioso es que no se juzgaba la ingenuidad del intento, o sea, un intento que pretendía volver loco al rey vistiendo locos con su ropa. Locos con su ropa. Bueno, es ingenuo. Sí. Pero las penas que se les imponían no eran penas ingenuas. O sea, te mataban con un hacha de verdad. Sí. No agarraban un muñeco con tu imagen y le cortaban la cabeza. Así que hubo prisión para algunos y otros fueron directamente al cadalso. Una hechicera llamada Marjorie Schuldelmain era famosa por el empleo de filtros para exaltar la pasión de los esposos renuentes. ¿Tiene filtros para exaltar la pasión de un esposo renuente? Sí. Ahora bien, la señora Eleanor Cabham es el nombre, utilizaba los servicios de esta dama para conseguir que el duque de Gloucester la amara. Bueno. Muy bien. Después quiso usar la hechicería con fines políticos y se dispuso a atentar nada menos que contra Ricardo III. En realidad la bruja Marjorie no era muy ortodoxa en sus hechizos. Junto con dos hombres que la ayudaron, buscaron pelo de Ricardo III en el cuarto de los peluqueros de palacio. Siempre algún pelo queda cuando uno va a la peluquería. Siempre. Y como los peluqueros de palacio mayormente atienden al rey y en último caso a sus familiares más íntimos, no está abierto al público el local donde el rey Ricardo III se corta el pelo. Los lunes tampoco. Digo esto porque si usted va a una peluquería cualquiera donde uno de sus enemigos se atiende, corre el riesgo de no poder identificar el pelo de su enemigo. Están ahí agachados en cuatro patas con el peluquero. Dice, ¿será este? No, me parece que no. Y por ahí usted le hace un hechizo a otro.
En cambio, los peluqueros del rey casi únicamente tienen en sus habitaciones pelos del rey. Pelos reales, que así se llaman. Bueno, juntaron los pelos del rey y la bruja Marjorie mezcló aquellos pelos con una cera y con esa cera preparó una imagen del rey Ricardo III. Y ahí empezaron, meta pinchazos y pinchazos para ver si reventaba de una vez. Los ayudantes de Marjorie y la propia Eleanor Cabham creían tan fervorosamente en las potestades de esa brujería que una vez que terminaron el ritual, a saber de pinchar el muñequito, ya lo dieron por muerto al rey Ricardo. Dijeron, bueno, ya está. Qué confianza, sí. Se ha muerto el rey. Ya le hemos dado tantos pinchazos a esta figura de cera que el rey se ha muerto. Y ahí nomás se arrepintieron. No lo pudieron soportar. Les vino de golpe el arrepentimiento. Se miraron, vieron la figura de cera del rey, atravesada por agujas, todo muy cinematográfico. Hubo un mirarse. Y alguien dijo, ¿qué hemos hecho? De vuelta. Y cada uno encontró en el otro una mirada de reconvención y de reproche. Y se arrepintieron colectivamente y demencialmente, ¿no? Les agarró, junto con el arrepentimiento, el terror, y salieron rajando. Ajá. Y mientras rajaban, pedían perdón a Dios, a los gritos. Y por ahí se toparon con la guardia. Dice, ¿qué pasa? ¿Qué es este escándalo? Y los tipos gritaron, pedimos clemencia, pedimos clemencia. ¿Cómo clemencia? Sí, qué sé yo. Bueno, los llevaron a palacio. Los llevaron a palacio, los guardias. Los tipos dijeron, ¿por qué clemencia? Hemos matado al rey Ricardo III, qué sé yo. Bueno, a ver. Y en el palacio, ¿quién sale a ver qué pasaba? No. El mismo Ricardo III, el rey. Cuando lo vieron esto, se prosternaron horrorizados creyendo que era una aparición. Creían tan firmemente que lo habían matado, sí, y ante la que cuando evidencia. vieron al rey dijeron, es el fantasma, el alma del viejo santo. Ajá. Es el del interior de Inglaterra. Claro, sí, el alma de Ricardo III. Y confesaron su crimen. Bueno, un crimen que no habían cometido. Claro, sí, sí. La bruja Marjorie fue quemada en Smithville. ¿Por qué razón? No sé, porque no había hecho nada. Le había dado unos pinchazos a una figura hecha con cera y pelo. El escudo de Inglaterra dice Oniswaki mal y pons, así que maldita por pensar mal a la Sí, hoguera. sí, Bien, maldito intención. sea que mal piense. Como eso proviene, usted sabe, ¿no? De Bien. una liga. Bien. La conspiradora principal, que era Eleanor Cabham, fue obligada a hacer penitencia pública en las calles y después murió prisionera en la isla de Man. ¿Qué cosa? En el año 1534, y esta es otra historia, en tiempos del reinado de Enrique VIII, también conocido como Charles Lawton, se llegó a extremos tremendos para evitar posibles hechizos. Cualquier símbolo que pudiera representar al rey era cuidado y custodiado. En determinado momento se pensó que los árboles que rodeaban la Torre de Londres eran símbolo inequívoco de la fortaleza del rey y su estirpe. Y entonces se castigó a quien maltrataba algún árbol de eso. Incluso a quien lo hacía inocentemente. Por ahí venía un tipo y sin querer rayaba un árbol. ¿Cómo? Dice, estos árboles representan, etcétera. Bueno, una divina conocida como la doncella de Kent agitó al pueblo con la profecía de que el país no tendría bienestar hasta que cierto árbol no fuera destruido de raíz. Y algunos fueron a talar ese árbol. Y eso fue considerado como un ataque contra el rey Enrique. Y entonces la doncella de Kent fue arrestada, mejor todavía, arrestada. Arrestada a la rastra. Arrastrada En el arresto. y ejecutada. Ahora digo yo, había mucho que creer, ¿no? Sí. Primero había que creer, si vos eras la doncella de Kent, que un cierto árbol debía ser destruido para que el país prosperara. Alguien tenía que creer eso. Después necesitaba mucha gente que creyera que ese y otros árboles simbolizaban el poder del rey. Y después necesitabas muchísima gente que confundiera el símbolo con la cosa, que es lo peor que ocurre aquí. Uno puede creer que un árbol simboliza el poder del rey, pero creer que un ataque al símbolo es un ataque al rey y penalizar en consecuencia
ya indica un grado de locura muy avanzado. Sí. Bueno, la arrestaron y la ejecutaron sin hacer ninguna clase de razonamientos como este. Última historia, y es la que más me gusta de todas. Es la que menos me gusta de todas. Bien. En el año 1603 murió la reina Elizabeth, Sí, Elizabeth I, la primera. sin descendencia, la hija de Enrique VIII, justamente. Como saben ustedes. Y de Ana Bolena. Y de Ana Bolén. Y se eligió para sucederla a Jacobo VI de Escocia, que era hijo, casualmente, de María Estuardo, la misma mujer que Isabel había mandado matar. Tenía 37 años Jacobo, y con él se inició la dinastía de los Estuardo. La apariencia de este muchacho era ridícula. Usaba una barba dispersa, era muy torpe, a cada momento se caía del caballo. Bueno, no a cada momento, sino cuando montaba. Claro. Hablaba mucho, pero con enorme dificultad. No se entendía bien lo que decía. Algunos dicen, no, tenía favoritos y favoritas. No tenía preferencias claras. Una de las chicas que andaba con él se llamaba Lucia Stratfield, y no le convencía mucho a los nobles, ya que esta chica, Lucia Stratfield, no era noble. Y Jacobo la quería mucho, pero todos le tiraban en contra. Entonces, para disciplinarlo y para que la estirpe no peligrara, lo casaron con otra, a Jacobo, con una princesa danesa que se llamaba Ana, y fue con ella que tuvo a quien luego fue el rey Carlos I. Pero Jacobo, aunque se había visto obligado a abandonarla, no podía olvidar a Lucy Stratfield. Por esos tiempos, algunos hechiceros vendían anillos para olvidar. Qué buen producto. Esos anillos alejaban de la mente de quien los usaba cualquier recuerdo del antiguo amor. Y el poder era tal, decían los charlatanes, que se olvidaba usted no solo del dolor del amor perdido, sino que no recordaba siquiera a quién había producido aquel dolor. No sabías a quién habías amado. No solo dejabas de amar, no sabías a quién habías amado. Jacobo I le ordenó a una ayuda de cámara que le consiguiera uno de esos anillos, y el experimento dio resultado. No. O pareció darlo. Jacobo se olvidó, nunca más nombró a Lucy, hasta que sucedió algo maravilloso. Un tiempo después de la separación, bastante tiempo después, ella, Lucy, apareció en una fiesta, y el rey, que ya se había olvidado de aquel rostro y de aquel amor, la vio otra vez, y otra vez le gustó. Qué grande. Qué bueno. Se acercó a los cortesanos que le habían indicado que la abandonara y que le habían aconsejado el uso de aquel anillo, y preguntó el nombre de aquella hermosa desconocida. ¿Quién es esa mina? Y nunca se supo si el anillo era ciertamente poderoso o si Jacobo quiso vengarse de algún modo de los destructores de su amor. Pero bailó con Lucy, la llevó por algunas semanas a los aposentos como la más deseable de sus amantes, y así terminó el asunto. ¿Y qué vamos a seguir? Sí, sí, Terminó. Sí. Bueno, fueron amantes de algunas semanas. Y esta última historia me pareció estupenda, porque la única posibilidad de volver con un viejo amor es empezar de nuevo, como si uno estuviera con una desconocida. Aunque no es una desconocida. Bueno, así de difícil es. Absolutamente. Pero está bien eso, tener un anillo para olvidarse de los amores dolorosos. Y no me venga usted con que hay dolores que ennoblecen, como dicen algunos. No, estoy totalmente Entre en contra ellos de eso. De eso no creo que haya dolores que ennoblezcan tanto. ¿A quién quiere dedicar esta historia, que es para mí una sucesión de confusiones siempre del símbolo y de la cosa? En principio, no puedo dejar de mencionar a nuestro común amigo, Enrique Santos Discépolo, que algunas veces utilizó esa expresión para hablar del amor y de la imposibilidad de volver a enamorarse. Si yo pudiera, como ayer, amar sin presentir, que es la mejor síntesis de esto. Estaba pensando también en que aquella historia que contó primero de las minas que decapitaron por Ricardo III, lo tuvieron a él ofreciendo su reino por un caballo. Mire si no habrían puesto pelos del caballo de Ricardo III en la escultura ese, que quizás esto explicaría la falla de esto. Habría que preguntarle a Alfredo Alcón, que ha hecho muchas veces el papel de Ricardo III. Pensaba también
en tipos como Merlín, adscriptos a la corona británica o pseudo-británica, en la figura de Arturo, que se encargaban justamente de marcar las cosas que debía olvidar, las que debía recordar y sobre todo las que debía cumplir, que esa era una de sus características como mago de la corona. Y finalmente pensaba en algunas crueldades, pensaba en un gran amigo de este programa, mal castigado por los norteamericanos, el cacique Jerónimo, que una vez capturado y pudiendo ser ejecutado, fue condenado a estar mucho tiempo preso, hasta los 80 años en que murió, para que recordara justamente lo que alguna vez le había hecho a ese país, que no era otro que el suyo. Y pensaba en ese sentido, querido Alejandro, que hay muchas personas que tanto en el terreno del amor como en otros terrenos están vinculados a la ética. ¿Qué otra cosa es, el amor y la política en esas cosas, sino el mismo tipo de pasión donde uno se entrega a esa forma de la verdad tan inasible, pensando que justamente el peor de los castigos que puede tener alguien que ha cometido algún desatino amoroso o del orden que sea, es justamente saber que nunca lo va a poder olvidar, porque cada vez que esté a punto de tener un sentimiento noble, ese otro sentimiento va a abordarlo, va a recordarle que es indigno de un amor noble, por ejemplo, y no va a tener más remedio que quedarse ahí hundido en su prisión personal componiendo coplas para terminar de escribir alguna vez la canción Al árbol del olvido. Escucharemos entonces por la ocurrencia del discotecario de mezclar la historia de los árboles con la historia del anillo del olvido, tal vez porque él mismo se había olvidado de la mitad de lo que le habíamos dicho, esta bella canción Al árbol del olvido que escribiera Alberto Ginastera. Cantará Suma Paz.